Muy bienvenidos, queridos amigos, los aquí presentes y también los que vais a participar a través de la pantalla, igualmente próximos en nuestro corazón, que se trata ya de tener bien abierto desde el principio, porque nos interesan unas humanidades vivas, ¿no? Yendo directamente a la raíz de lo humano y aprovechando este tipo de encuentros para gustar lo bueno del ser humano, es decir, de cada uno de nosotros, despertando la memoria, aquella memoria que dice Platón. Platón dice que todo es una cuestión de memoria, que al nacer nos olvidamos y luego lo recuperamos en vida, moviendo las gracias, porque las gracias es como la energía principal del cosmos. O sea que dar las gracias, ¿no? Aquellas tres jóvenes, estamos ya en plenas humanidades del Renacimiento, todos los pintores pintan aquellas tres jóvenes desnudas, Botticelli y tantísimos otros. A mí me gustan mucho las de Botticelli, pero hay muchas otras, ¿no? Y entonces siempre están representando estos tres tiempos, ¿no? Primero, con la desnudez, la transparencia. O sea, porque el dar las gracias y estar agradecido, esto es el principio mismo de la humanidad. Y los antiguos dicen de la política, porque la política la entienden, siguiendo a Aristóteles, la polis viene de la polis, la política es el arte de la convivencia. También el arte del gobierno, pero es más amplio que el gobierno tal como se entiende hoy. Y entonces en este arte los antiguos escriben tratados sobre los beneficios, por ejemplo Séneca, en que hablan de las gracias, porque los beneficios son el arte de regalar, de saber recibir regalos o no recibirlos, porque no siempre hay que recibir las dádivas, porque hay dádivas que tienen gancho, ¿no? Que se dan con segundas intenciones, ¿no? Y luego, la tercera gracia es el arte de devolver. O sea que las tres gracias representan este triple movimiento del saber recibir, o el dar, en primer lugar el dar, regalar, por el gusto de hacerlo. Luego, el saberlo aceptar, saberlo reconocer como regalo y aceptarlo. Y tercero, el devolverlo. Porque cuando somos regalados y ponemos allí la conciencia, lo que tenemos son ganas de corresponder, de devolver. Y entonces todo esto no solamente es la economía mundana en las familias y en la sociedad, ¿no? Sino también internamente, es verdad. O sea que todo lo que es la ampliación de nuestra conciencia, la realización interna de uno, tiene que ver con esta apertura del corazón de saber recibir y saber devolver. Reconocer la dádiva, porque todo nos está dado, todo, la vida nos está siendo dada aquí, ahora y en cada momento, ¿no? Y cada mañana cuando nos levantamos. Pues entonces que esta dádiva genere en nosotros una acogida, ¿no? Una recepción y unas ganas de corresponder, de devolver. Entonces, cuando esto lo hacemos, estamos sintonizando con el flujo de la vida en nosotros, interna y externamente. Y los antiguos, Séneca, por ejemplo, dice que esto es la base del buen vivir de las sociedades, lo que hoy diríamos la sociedad civil, o como la política primera, porque tiene que ver con la calidad de vida de los lugares. El estar agradecido. O sea que así empieza hoy este último encuentro de este ciclo que hoy finaliza con mucho éxito, un trabajo realizado precioso por mi parte y por la de los que habéis asistido, y que hoy es la ocasión de recapitular un poquito, también aprovechando la presencia de las amigas que han venido hoy por primera vez.
Entonces, humanidades, lo he dicho al principio, para mí humanidades es ir al corazón de la humanidad, o sea, ir a la raíz del ser humano. Y los humanistas, ya desde el Renacimiento, que es cuando se acuña esta palabra, ponen en primer lugar la idea de la dignidad del hombre, la dignidad del ser humano. Las humanidades son el paradigma, el modelo intelectual y espiritual de la modernidad europea. Y esto es un tema de mucha profundidad del que se habla poco porque se desconoce. Pero digamos que las humanidades aparecen en una época de crisis muy grande que es el final de la cristiandad. O sea, de un modelo de civilización que es el que configura Europa y que dura 1000 años. Desde el edicto de Milán, cuando Constantino se convierte al cristianismo, hasta principios del siglo XIV, cuando los reyes, y sobre todo Felipe el Hermoso de Francia, se ponen contra el Papa y contra la autoridad espiritual en general. Y a partir de entonces Europa deja de ser un sistema de civilización cristiano. Perduran monarquías católicas y perdura el cristianismo como religión, pero no ya como principio civilizatorio estructurante. Y esto es una diferencia muy grande, muy grande. Porque claro, quiere decir un principio de disolución de Europa. Uno de los resultados será la división entre católicos y protestantes, los del norte y los del sur. Esto que llaman guerras de religión. La religión se endurece, se vuelve dogmática, se ponen tribunales para juzgar de la fe o las creencias de unos y otros, se instauran hogueras, etcétera, etcétera, y el cristianismo sufre muchísimo con esto, aunque perdura hasta nuestros días, ¿no? Con esta llama encendida de su corazón espiritual para saberlo aprovechar todos los que podemos beneficiarnos de él. Pero digamos que a partir de aquella fecha, principios del XIV, aparecen las humanidades como una cosa muy interesante, porque en aquella época las humanidades suponen introducir en Europa el platonismo. Y quien dice el platonismo está diciendo el orfismo y el pitagorismo, es decir, la tradición espiritual antigua de la antigüedad. Porque Platón no es un filósofo, no es un fulano. Platón con sus diálogos es el legado ancestral de Europa, recibido del norte, de Pitágoras, del Apolo hiperbóreo, del oráculo de Delfos, de Egipto, ¿no? O sea que en la obra de Platón se reúne la tradición europea antigua. Y entonces los humanistas dicen, señores, esto es una teología que es como la teología católica, o sea que es otro enfoque sobre lo mismo, que es el ser humano, y coinciden, aunque los lenguajes pueden variar en algunos detalles. Y al mismo tiempo en esta época se recibe la Cábala en Europa, que es las claves simbólicas de la tradición bíblica, la que hoy podemos llamar judeocristiana. Y quedan los humanistas como depositarios de una tradición que hasta esta época había pertenecido a familias hebreas, familias espirituales, los judíos de España, los judíos de Italia, que en realidad eran los judíos europeos, porque transitaban libremente de Castilla a Cataluña, al sur de Francia, Italia, etc. Y la Cábala era la tradición espiritual antigua, la tradición oral del judaísmo, sin la cual la Biblia pues no es muy profundizable y sin la cual la espiritualidad de Europa no hubiera sido lo que es, ¿no? Porque Pico della Mirandola cuando recibe la Cábala dice, anda, pero si sin esto el cristianismo no es comprensible. Claro, porque permite profundizar, ¿no? Ir a la raíz. O sea que las humanidades tienen esta cosa universal, digamos, de ver que la sabiduría sobre el ser humano no solamente es el paradigma cristiano espiritual que ha hecho Europa, sino que también está en otras filosofías profundas y en otros pueblos. Y hoy día, en la modernidad, en el siglo XXI y en el tercer milenio, las humanidades, que también es una época de crisis, dicho sea de paso, ¿no? Donde muchas cosas se están viniendo abajo y Europa está peligrando,
por decir la palabra menor de todas, porque se la están cepillando entre unos y otros, dividiéndola a trozos, ¿no? Por ignorancia, ¿no? Entonces, en esta época de crisis, yo veo que las humanidades son otra vez una de las maneras, o quizá la principal, de recordar esta universalidad del saber, de la sabiduría sobre el ser humano, incorporando ahora toda una serie de doctrinas y métodos y conocimientos de Oriente que antes eran de muy difícil accesibilidad, ¿no? Del budismo y del hinduismo y del extremo oriente chino, con múltiples variantes, pero digamos que en la segunda mitad del siglo XX Europa se ha llenado de maestros autorizados de todos estos saberes preciosos que son las humanidades del siglo XXI y que nos han permitido a todos entender más en profundidad cosas de nuestra propia tradición antigua y cristiana, y que nos han ampliado tremendamente los conocimientos, también con todas las tradiciones chamánicas antiguas de los indios de América, de los esquimales, de los africanos, etc. De manera que hoy día, más que nunca, las humanidades nos permiten recordar esta idea tan tradicional de una sabiduría perenne y universal del ser, del género humano. Los budistas dicen Akalika Dharma, ¿no? Un Dharma universal que se manifiesta a través de todas las religiones y tradiciones sagradas. O sea que aquí las humanidades tienen un papel profundísimo porque nos invitan a ir más adentro de todo lo que son los discursos y planteamientos tradicionales de las religiones y de las tradiciones sagradas. Nos invitan a indagar, a ir más al fondo y nos dan medios para poderlo hacer. O sea que a mí me ha parecido correcto llamar esto humanidades, pero entendiendo que entonces hay dos vertientes, porque una vertiente se podría decir que es esta ampliación de la mirada o ampliación de conocimientos y universalidad del saber, y otra que me parece más importante es profundizar en el ser humano. Y esta profundización en el ser humano hoy es posible, porque en el siglo XX hemos tenido maestros y formas de iniciación que esto nos han permitido comprenderlo, ¿no? Y entonces, claro, esto es una cosa muy bonita, ir al fondo del ser humano. En este sentido, entonces, las humanidades son también una regeneración, un renacimiento. Así como en el siglo XIV se generó el renacimiento, pues hoy también se puede decir que las humanidades nos ayudan a renacer. ¿Cómo? Pues profundizando en el ser humano, de una manera que la visión, digamos, oficial de nuestro tiempo no lo hace. Porque el mundo actual en el que vivimos reduce el ser humano, ya desde hace generaciones, por no decir siglos, lo reduce a la parte externa, lo que aquí hemos venido llamando persona. O sea que las humanidades nos permiten, en primer lugar, aclararnos un poco sobre a qué llamamos el ser humano y profundizar en ello. Porque la persona en realidad es la parte externa de nosotros mismos. Persona significa máscara. Lo llamamos persona, máscara, es un término correcto. Y la persona está centrada en nuestro cuerpo. O sea que os invito a volver a ver nuestro cuerpo como la máscara, como una careta, en el buen sentido de la palabra, como la careta de los actores, que sirve para comunicar, para comunicarse. O sea, porque en el cuerpo están los 5 sentidos, están los brazos, están las piernas, sirve para comunicarnos, para movernos y para crear. Y con este cuerpo está toda una mente ligada con este cuerpo y con la vida de este cuerpo. O sea que la persona contiene, además del cuerpo, todas las ideas que están asociadas con la vida de este cuerpo desde que nacimos hasta la proyectada muerte o la muerte que visualizamos del cuerpo. Y junto con esto están los sentimientos, las emociones. O sea que todo esto constituye la persona o la máscara que los budistas han llamado el agregado individual, compuesto de cuerpo, emoción y pensamiento o mente. Pero entonces, claro, esto no es la más
es lo más externo de nosotros mismos. El ser humano, si solo es esto, si solo somos esto, como se pretende hoy día oficialmente, la vida es muy insatisfactoria. Porque claro, entonces vivimos la vida desde una separación, porque como individuos, porque esto es ser un individuo, estamos separados, ¿no? Y toda la vida humana empieza por esta dramática separación de la madre al nacer, que ya nos sitúa en este tipo de visión, y luego la educación, etc. O sea que nos han formado, nos han programado y nos han enseñado a identificarnos con la persona, como si la persona fuera nuestro ser verdadero, como si fuéramos solamente persona, haciendo de ella un absoluto. Y entonces aquí están las humanidades para recordarnos que esto no es nuestro verdadero ser, que nuestro verdadero ser es conciencia, perfectamente expandida, cósmica la podríamos llamar, y supracósmica. Es decir, que nosotros somos partícipes directos en la deidad, en la divinidad. Conciencia. Ahora bien, al decir conciencia, también tenemos que enseguida darnos cuenta que no es la conciencia como nosotros la hemos visualizado, porque cuando decimos conciencia hoy día, también enseguida la pregunta de la mente, es decir, ¿conciencia de qué? Porque claro, hemos desarrollado una conciencia dual en la separación. Siempre estamos nosotros y el mundo, nosotros y el otro, ¿no? Pero esta conciencia superior, que es nuestro ser, no es dual. Es una conciencia que es previa, es anterior. O sea que nuestra mente dual, que nos hace vernos separados de los demás y del mundo, es una conciencia segunda, por así decirlo. Y nuestro ser es precisamente esta conciencia primera, que no la podemos captar con la mente, desde luego, porque es una conciencia unitaria en la que estamos incluidos aquí y ahora, en este eterno presente que está siempre siendo. Y los encuentros como este, aunque pueda parecer mentira a primera vista, son precisamente para darnos cuenta de esto otra vez, para ritualizarlo, para hacer el rito de lentificando el tiempo y utilizando todos estos indicadores y palabras y imágenes y simbolismos, hacernos sentir en nosotros esta otra dimensión, que no la vamos a sentir con nuestra mente, porque nuestra mente es dual y siempre piensa y nunca para, nos mantiene aferrados, digamos, al laberinto de la vida, a un encierro, ¿no? El ser humano, Platón dice que al nacer las almas caemos en un encierro, ¿no? En una cárcel, en un laberinto, donde esta mente dual nos tiene encerrados continuamente con su bla 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 continuo. Entonces, con esta mente, la conciencia que somos, el ser, no lo vamos a poder captar, porque es anterior. En cambio, sí que tenemos lo que Dante dice, il ben dell'intelletto, que no es la mente, porque para los antiguos el intelecto es el corazón abierto, el buddhi, el corazón de Buda, el sagrado corazón de Jesús, todo lo que estos simbolismos simbolizan. O sea, una centralidad divina que es el ser humano y que es lo que hace su dignidad, es lo que hace nuestra dignidad. Y esto es algo tan real y tan fundamental y tan primero que no lo vemos. No lo vemos en nuestra programación soñolienta, no nos damos cuenta, lo vislumbramos, claro que lo vislumbramos. Si no lo vislumbráramos no podríamos vivir. Pero lo vislumbramos casi inconscientemente. Lo vislumbramos, por ejemplo, cuando somos queridos, entonces se manifiesta, porque se expande el corazón, cuando somos abrazados con amor, ¿no? Cuando vemos la naturaleza bellísima en el fuego, por ejemplo, en todas las modalidades del fuego, o del agua, o de las flores, o una puesta de sol, o los animales, lo bellos que son, y las cosas que hacen y cómo se mueven, ¿no? En estos momentos se hace presente esta conciencia primera.
Pero claro, las humanidades nos dicen, pero esto puede ser más permanente, nos podemos hacer conscientes de esto que es nuestro ser y que en este momento se nos revela. Otro momento es el sueño profundo por la noche. O sea que cada noche nos vamos a dormir contentísimos de ir a dormir. No hay nadie que no le guste ir a dormir, porque allí vamos otra vez a hacernos conscientes del ser. Ser o conciencia, porque es bonito, como he repetido desde el principio, darse cuenta que esta conciencia es el ser, es nuestro ser, o sea que nuestro ser es conciencia. Y aquí las humanidades nos invitan a rumiar, porque rumiar las cosas es encarnarlas también. Entonces, fijaos, esto nos han enseñado también al revés, porque nos han enseñado que el ser, lo real, es lo material. Son las cosas y es nuestro cuerpo, es todo lo que es objetivable. Y aquí está la ciencia para corroborarlo de una manera casi caricaturesca, porque la ciencia dice que el ser es lo que se puede medir y que se puede registrar, etc. Y lo que no se puede medir y registrar no existe. Entonces, claro, cuando decimos el ser es conciencia, nuestro ser es conciencia, conciencia es lo que somos, esto no solo es entenderlo lógicamente, sino que rumiarlo cada uno y decir, es verdad esto que dice la tradición unánime del ser humano, que el ser es conciencia. Conciencia primera, conciencia que no tiene forma. Porque claro, la conciencia no tiene forma. Y entonces este es otro elemento fundamental que hemos repetido una y otra vez, ¿no? Todo lo que es la individualidad, nuestro ser individual y la vida corriente de hoy día, solamente reconoce la forma. O sea que el materialismo ambiente se podría decir que es el formalismo sobre todo. Solamente reconoce lo que tiene forma. Lo que no tiene forma no existe. Entonces, incluso cuando las psicologías y tal nos hacen pensar en la interioridad nuestra, las psicologías del siglo XX son analíticas, porque también miran dentro de nosotros, miran las formas, lo que es objetivable. Pero claro, el ser no es objetivable. Porque el ser, al ser conciencia, incluye lo de dentro y lo de fuera. Es lo que hace vivir todo el mundo, lo que está dando la forma y la energía a las flores, lo que está moviendo el sol y los planetas, lo que hace brotar toda la naturaleza y los átomos. Me refiero a la mecánica cuántica, que esto lo ha explicado en términos científicos, diciendo que todo es conciencia. Que todo, el sillón la madera, el suelo, los zapatos, todo esto son protones y electrones girando, queriéndose, atrayéndose y rechazándose los unos a los otros y girando a toda velocidad y creando vida. Y también los planetas. Hay aquellos vídeos, y el cielo, todo el cielo girando en torno a la polar, ¿no? Desde nuestra estancia geocéntrica en la Tierra, ¿no? Cada día pues gira toda la bóveda celeste alrededor de la polar y con ella los planetas marcando el tiempo de la Tierra. Y todo esto es conciencia. O sea que la idea de creación, las humanidades, por ejemplo, nos invitan a verla aquí y ahora. No ya en el pasado, sino aquí. O sea que la creación se está produciendo aquí ahora. Es la conciencia, el ser, que está creando todo aquí ahora. Y entonces todas estas creaciones en la Biblia, que para la masa de la gente se ha situado en el tiempo, no es en el tiempo. Es también en el tiempo, pues se puede visualizar en el tiempo, pero la creación real es aquí ahora. Igual que la conciencia real. Entonces, esta no la vamos a captar con la mente, que es dual, pero sí con el corazón, con el intelecto, que, repito, nuestro intelecto, los antiguos lo llaman intelecto, a la inteligencia del corazón, ahora llamamos intelecto a la mente y al raciocinio, pero esta no es la idea clásica es mens, que tiene que ver con man y con mano
y con manas y con el número 5 de los 5 elementos y de los 5 sentidos, etcétera, la mente, en cambio, que es formalista y analítica y capacidad de prodigios, de creatividad, porque es ella la que ha hecho toda la creación del mundo hominal, ¿no? Con todas las tecnologías y todo, ¿no? Pero los antiguos distinguen esta mens del intellectus. Y Dante, al principio de la Divina Comedia, en el infierno, en la puerta del infierno, pone per me si va la città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, quella ben, che hanno perduto il ben dell'intelletto. Esto es muy interesante porque la entrada en el infierno, que son los estados de dolor, tiene que ver con el apagón, digamos, de la inteligencia del corazón, de este intelecto, que la humanidad actual lo ha perdido, digamos, porque es que nadie enseña a reconocerlo. No nos lo enseñan en la educación. Y entonces, claro, es muy importante reconocer que es una inteligencia difusa, a diferencia de la mente, que es focalizante. Es como un alot que focaliza y dice, vale, esto es la vela, esto es el vaso, esto es la orquídea, esto es el cuadro. La inteligencia del corazón no focaliza, es global. Es como un foco que mira en todas direcciones, pero que, claro, es el que está aquí testimoniando el presente, el ser. O sea que las humanidades son esta invitación a darnos cuenta de esto y ver que aquí, ante todo, estamos siendo. Y entonces, en este reconocerlo, claro, hace falta el silencio, porque si no nos paramos en el silencio y lo asumimos, porque cuando estamos varios y en la vida social el silencio da miedo, enseguida se intenta taparlo y en cambio desde este punto de vista del conocimiento y de la realización del ser humano el silencio es fundamental, porque es en el silencio, sobre todo si es compartido, que nos damos cuenta de esta presencia, lo podemos llamar presencia. Esta conciencia es presencia, presencia viva. Y los indios lo llaman sat, ser, chit, conciencia, y ananda. Y ananda, bueno, ananda quiere decir bondad, beatitud, proximidad, cariño, amor. O sea que es una inteligencia, es la vida, es la vida, es vida. O sea que la vida nos viene dada en el corazón, aquí y ahora, en todo momento. Entonces las humanidades, profundizando en lo humano, se podría decir que nos ayudan simplemente a recordar esto. O sea que en primer lugar somos esta vida que nos viene dada en nuestro corazón. Digamos, al decir corazón, el centro de nuestro ser. Y entonces, o sea que por esto me interesa, me ha gustado llamarlo humanidades. Se podría, pues las tradiciones, cada una pues lo llama de su manera. Se podría decir las humanidades son un yoga. Yo he dicho a veces son un yoga en el sentido de que es unión. El yoga es unir, juntar, yugo, ¿no? Y claro, se podría decir las humanidades sirven para volver a juntarnos con nosotros mismos, lo cual desde el punto de vista lógico es una barrabasada, porque ¿cómo nos podemos juntar con algo que ya somos? O sea que en realidad, más que un juntarse o un yoga, es un darse cuenta, es un percatarse. También se podría decir aquí las humanidades, que las humanidades son religión, ¿no? Con Marsilio Ficino, que escribe la teología platónica. Es decir, son religión. Si entendemos que en el sentido profundo la religión es religación. Porque para los romanos ya era esto la religión. O sea que el sentido profundo de la religión es volver a religar el ser humano consigo mismo, es decir, con Dios. Con el todo, con el ser, con la conciencia. Y entonces esta religación es un percatarse, un darse cuenta. Las humanidades nos invitan a usar un lenguaje más filosófico, también se podría decir. Por esto son adecuadas a la modernidad, porque la modernidad tiene rechazo a todo lo que son
visiones míticas o historias sagradas o simbolismos que están asociados con las religiones y que por tanto han sufrido todo un desgaste a lo largo de los siglos y que hoy día son entendidas por una minoría. A la religión solo pueden acceder minorías hoy, realmente minorías, porque en la masa de gente el lenguaje religioso crea rechazo, o sea, se ve lo contrario de lo que se quiere significar. Y entonces aquí las humanidades vienen como a prestar una ayuda preciosa, ¿no? Porque permiten acercar a la humanidad presente de nuevo a esto que los antiguos llamaban espiritualidad. Y claro, espiritualidad encarnada, porque también la espiritualidad se ha entendido mal, ¿no? Como una cosa que está en la estratosfera y todo separado, ¿no? Dios y los ángeles y todo como si estuviera fuera de nosotros y lejos, ¿no? Cuando la espiritualidad es reconocer todo esto en nosotros mismos, o sea que la gracia de la que hemos hablado y de la cual la Virgen María precisamente está llena, porque se la llama llena de gracia, pues esto es nosotros, son maneras de describirnos a nosotros mismos en nuestra dimensión bonita, hermosa, plena, buena. Entonces, en este ciclo, para continuar con esta revisión conclusiva, hemos dicho que entre todas las maneras había tres quizá destacadas, ¿no? que en un corto espacio de tiempo podíamos por lo menos señalar como útiles. Una es la invitación que hemos estado practicando, si así puede decirse, aunque es una práctica que es no práctica, porque todas las prácticas en este sentido, más que ser prácticas de crear cosa nueva, son prácticas de despejar para que se vea lo que ya está. O sea que son más bien las prácticas humanistas en mayúsculas, son prácticas de apartar obstáculos y de vaciar, porque esto tan bello que somos ya lo somos. O sea que no tiene nada que añadir. Simplemente hay que darse cuenta de que es, de que está siendo siempre. Y entonces todo lo demás, toda la parte nuestra conforme a nuestra persona, se va armonizando. Se va poniendo todo a su sitio, sin necesidad de modificar nada. Entonces esta práctica es muy bonita y la vamos a hacer. Y aquí un momento, la invitación al ser, es una práctica que nos ha legado el maestro Muji del Vedanta, Advaita Vedanta moderno, en el linaje de Ramana Maharshi, un gran maestro fantástico, como tantísimos hay en nuestro tiempo. Y luego, junto con esta, está la indagación. Y la indagación es esta mirada atenta en todo momento. Se podría decir que es la meditación en acción, o lo que hemos estado haciendo también en estos círculos, lo que estamos haciendo ahora, porque es aprender a poner la mirada afuera, pero también ponerla dentro simultáneamente. Porque esto que buscamos, que es lo que nosotros somos, en realidad está fuera y está dentro, no solamente dentro. Porque a veces se dice interiorizar, ¿no? Mirar para adentro, y cerramos los ojos, y cuando aprendemos cosas de meditación enseguida cerramos los ojos, lo cual está bien porque nos calma quizá un poco la mente y nos lleva la mirada como para adentro. Pero en realidad está dentro y está fuera, porque es conciencia. Y entonces la indagación, la autoindagación, es estar atento no solamente a las cosas de fuera, sino también estar atento a las cosas de dentro, es decir, al movimiento continuo de nuestro pensamiento y al movimiento continuo de nuestras emociones. O sea que autoindagación es esta invitación a recordar que en realidad lo interesante es la meditación en todo momento. En todo momento darse uno cuenta de quién es el que está hablando, qué es lo que está diciendo. O sea, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿no? Y yo puedo soy consciente de que estoy hablando. Entonces, esta conciencia
que me está viendo a mí hablando, es primera, es el ser. Y cuando yo me enfado, por ejemplo, aquí son de muy ayuda los regalitos que nos da la vida, ¿no? Cuando viene gente y nos tocan los botones y nos activan por cualquier cosa que nos activa, ¿no? Nos saca de quicio, nunca mejor dicho, nos hace perder el oremus. Entonces la autoindagación es buenísima, porque es la manera de sacralizar aquella activación. Sacralizar quiere decir aprovechar aquella energía para transitar más allá del espacio y el tiempo. O sea, para darnos cuenta que aquello es una ayuda para trascender en nosotros. O sea, que nos lleva a realizarnos. En este tipo de actos siempre hay una muerte, ¿no? Porque hay una parte sacrificial o digamos una parte que no nos gusta y que tenemos que encarar y que tenemos que mirar. O sea que la autoindagación también es aprender a reconocer nuestros miedos, verlos en la vida, ¿no? Lo que nos activa, lo que no nos gusta, lo que nos saca de quicio. Y entonces allí instaurar la indagación, o sea, la contemplación. Abrir este corazón que no es indagativo, sino que es contemplativo y que nos permite aceptar aquello, verlo y reconocerlo. Y no se pide nada más. O sea que entonces se produce en esta contemplación a que nos invitan las humanidades, contemplación constante en la vida, entonces se produce como una cosa natural la alquimia, que es una idea de transformación de los metales viles en oro. O sea que los metales viles son toda la parte de la vida, se puede decir, que no nos gusta. Todo aquello que nos daña, que lo percibimos como doloroso, como dolor, empezando por los dolores corporales y siguiendo por los dolores anímicos y la gente que nos contradice o que no nos respeta, etcétera, ¿no? Y entonces el metal vil es la reacción que tenemos dual, o sea, de sufrimiento. Este me ha dañado y me ha hecho daño, etcétera, ¿no? Entonces, estos metales viles son energía y la contemplación es la manera de poder transmutar esta energía, porque la contemplación es una forma de aceptación, de reconocimiento y de aceptación. No es activa, no reacciona, sino que contempla, acepta, mira. Esto no quiere decir que no haya que reaccionar, porque también el ser, nuestra conciencia, nos va a decir cuándo hay que decir algo y cuándo no hay que decirlo. O sea que esta conciencia presente que somos siempre es el punto de referencia para todo en la vida. Y las humanidades son una manera de despertarlo, de volverlo a reconocer, ¿no? Saliendo de un sueño, ¿no? Y entonces, claro, la cosa más grande quizá, como he dicho al principio, es que todo este trabajo interno, por así decirlo, de autorreconocimiento o de despertar, que incluye esta autoindagación continua, etcétera, es un trabajo que no lo hacemos nosotros de la manera habitual que hacemos las cosas. No es un trabajo que lo vamos a hacer como hemos hecho los trabajos de la vida, sino que es un trabajo que lo vamos a hacer acallando la mente, en primer lugar, y dejando de ser activos, porque es precisamente nuestro activismo el que impide esta constatación, es el que impide reconocer nuestra filiación divina. Porque esto solo lo podemos reconocer en la total entrega y contemplación. O sea que aquí viene lo que iba a decir ahora, el tercer elemento, que el tercer elemento lo podríamos llamar oración, en un sentido realmente filosófico. O sea, darnos cuenta que este trabajo no lo hacemos nosotros, lo hace la conciencia misma, la gracia divina, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que ella pueda proceder, siendo nosotros mismos la gracia, porque la gracia no es algo distinto de nosotros.
O sea que entonces esta tercera parte es muy importante. Y fijaos que las tradiciones espirituales de la humanidad han tenido siempre los dos enfoques. El enfoque que aquí llamamos humanístico, Gnana Yoga, los hindúes, ¿no? De mirar, ¿no? Mirar desde el corazón, darse cuenta, ¿no? Autoanalizarse uno continuamente. Y luego rogar, dar gracias, dejarse invadir, querer, amar, ¿no? Es la bhakti, porque es la bhakti. Cuando no llegamos con la indagación, con el intelecto, allí llegamos con el amor, porque con el amor ya estamos, porque claro, Sat Chit Ananda es amor. Amor totalmente desprendido y altruista. Y sobre la marcha, entonces, meditar todas estas palabras, ¿no? Por ejemplo, ahora haremos la invitación, y cualquier parte de esta práctica, por llamarla de algún modo inadecuado, es filosóficamente importante, ¿no? Y todo luego en casa, cada uno cuando estamos en nuestro rincón, merece retomarlo y rumiarlo. Esto la rumiación lo dice Nietzsche, que es muy interesante porque dice que es la operación filosófica por excelencia, porque los rumiantes, por ejemplo, cuando hay la hierba, comen, mirando que no venga el tigre, comiendo allí, todo, metiéndolo todo en la panza y luego corriendo para la guarida, ¿no? Y cuando está en la guarida, en la tranquilidad, en el sitio protegido, inaccesible, entonces lo vuelve a sacar de la panza, lo lleva a la boca y entonces ñam, con aquellos muelas que tienen los rumiantes, ¿no? Sacándole allí todo el jugo, ¿no? Todo el jugo. Y esto hay que hacerlo, ¿no? Esto que he dicho al principio. ¿Es verdad que somos conciencia? Pues oye, vale la pena detenerse a... ¿Es verdad que yo soy conciencia? Porque ahora vamos a ver, claro, si somos conciencia no nos morimos, porque la conciencia es el ser inmortal. Entonces, ¿qué es lo que se muere? Claro, creencias equivocadas, ¿no? Es verdad que lo real es conciencia. Entonces, este precioso práctica, lo podemos llamar práctica, porque inevitablemente cuando estamos con el lenguaje usamos formas incorrectas. O sea que también las humanidades siempre nos dicen que lo importante de la gente cuando habla, cuando se pone a hablar de estas cosas, es ver lo que está diciendo más allá de las palabras, porque las palabras siempre son en un contexto. Y por ejemplo, pues lo que aquí llamamos persona, pues otros en el humanismo cristiano del siglo XX lo usan para referirse a lo superior. Cosa que yo cuando estaba en la universidad, por ejemplo, respeté. Incluso grandes, digamos, filósofos y metafísicos del siglo XX, al ser, a la conciencia que somos, lo llaman personalidad, personnalité. Y a la persona, que nosotros decimos persona, lo llaman individualidad. O sea que continuamente hay que ver en qué contexto está hablando cada uno y qué sentido está dando a las palabras para poder dialogar y para no pelearse, para ir más allá de las palabras, porque para no hacer como hacen los políticos que se pelean siempre por palabras, ¿no? Porque uno le da un sentido y el otro le da otro sentido, ¿no? O sea que lo más importante es más allá de las palabras. Y el centro de todo es nuestra... O sea que quizá una última cosa en este recorrido por las humanidades es que esta inteligencia del corazón difusa, capaz de captar empáticamente el presente, nuestra presencia aquí y ahora, también es ignorante relativamente a esta, que es la sabionda, que es la loca de la casa, que dice Emily Dickinson, y Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, que lo sabe todo, está informadísima, ¿no? La inteligencia del corazón es la que no sabe nada. Pero esta es una sabiduría de sabios, como dice Nicolás de Cusa, es la docta sapientia. O sea que las humanidades nos aprenden otra vez a ser como niños ignorantes y a poder funcionar en la vida desde la inteligencia del corazón, que es ignorante. Y siendo ignorante nos permite poderlo reconocer todo.
y fluir con la vida y reconocer cada momento lo que necesita, lo que precisa. O sea que ahora, por ejemplo, vamos a concluir con esta invitación tan bonita, que es una invitación a nuestro ser o a nuestra libertad esencial. Porque claro, conectar con esta conciencia que somos es también ser libres. Porque es desde allí que somos completos y de allí es donde cesan todos nuestros miedos y todas nuestras angustias y contactamos con lo bonito, como dice Platón, y lo bueno. Platón lo llama lo bello y lo bueno. Το Θεόν, lo divino. Y entonces, para poder gustarlo, que es lo que hemos en principio venido a hacer aquí al Círculo de Humanidades, conectamos siempre miramos nuestra motivación, porque de nuestra motivación depende el resultado de nuestras acciones. O siempre es muy saludable ver, ¿por qué lo hago yo esto, no? ¿Por qué ir al Círculo de Humanidades? Pues asumimos que los que hemos venido aquí ha sido precisamente porque queríamos compartir esta indagación y este gustar conjuntamente el trasfondo último de la humanidad, este tesoro que los humanistas llaman la dignidad fundamental del hombre, ¿no? Esta dignidad que nos hace a todos iguales e hijos de Dios, porque así lo dicen los humanistas, y que hemos venido aquí con las ganas de poderlo gustar. Y entonces yo ahora pregunto, porque esto pide también un feedback, ¿podemos asumir esta motivación? Muy bien. Entonces, si esto es así, podemos visualizar cualquiera de nosotros que llama a la puerta y dice, toc, toc, me gustaría entrar aquí en el Círculo de Humanidades, porque por lo que me han dicho y por lo que yo intuyo, aquí se trata de las humanidades de una manera profunda, ¿no? Enlazando con toda la sabiduría de estos grandes que nos han precedido, ¿no? Tanto sabios como profetas de Oriente y de Occidente, gente que realmente ha realizado una estancia directa en la felicidad, en la libertad, y que esto se ve por sus palabras y por la manera como nos lo han transmitido, etc. Y yo pienso que esto es posible y que esto me puede beneficiar muchísimo, porque yo en mi vida he hecho todo lo bueno que he podido, o sea que estoy muy contento de muchas cosas de mi vida, básicamente contento y agradecido, ¿no? Pero también constato a esta altura de mi vida que hay algo más y que a partir de este momento yo ya no puedo funcionar con mi persona, digamos, con mi ser limitado a la persona y a la vida personal y a la mente personal. E intuyo que en el Círculo de Humanidades voy a encontrar una ayuda para ir más allá de mi ser personal, para poderme relacionar con lo profundo. Y entonces al oír esto decimos, entra, puedes pasar. Y entonces visualizamos cualquiera de nosotros que entra a este círculo, que ahora lo podemos ver como una sala vacía, como un templo, porque la idea de templo es como aquí, como una sala vacía donde se manifiesta lo sagrado, siendo lo sagrado, como dice Mircea Eliade, esto que somos, que está más allá del espacio y del tiempo. O sea que lo sagrado o trascendente es lo que está más allá del espacio y el tiempo. Y entonces le decimos a que viene a participar al círculo, pasa, entra a este espacio, que es también sobre todo un espacio de conciencia, que aquí estamos compartiendo, pero antes deja tu mente con los zapatos. Al entrar la puerta dejas los zapatos y allí, simbólicamente, ¿no? Y allí también dejas tu mente, también simbólicamente. Entendiendo que la mente es también nuestra parte activa, nuestra parte creativa y comunicativa. Y ahora para este ejercicio que vamos a hacer no importa. O sea que déjala allí con los zapatos. Entonces este personaje, que somos cualquiera de nosotros, responde automáticamente con la mente y dice, bueno, pero la mente, ¿cómo voy a dejar la mente? Si yo venía aquí precisamente pensando que a lo mejor podía aprender a
a controlarla un poco, que no me fastidie en determinados momentos. Y le decimos, no, deja la mente allí, vamos a hacerlo ahora. Es fácil, no es difícil. Fíjate, esto nunca nadie te lo pide. O sea que esto de que es difícil es una idea, una creencia que tú tienes, pero no es difícil. Ahora lo vamos a hacer. Mira, dejar la mente con los zapatos en la puerta significa, de entrada, que todo lo del pasado, ahora no vamos a hablar del pasado, todo lo del pasado no importa. O sea que todo lo que hemos hecho antes en la vida, donde nacimos, y nuestros padres, y nuestro ambiente, nuestra ciudad, nuestro país, la cultura compartida, la lengua, todo esto ahora no importa, fuera, ni tampoco nuestros estudios, ni todas las memorias de las cosas buenas, de todos los méritos, de todos los, digamos, medallas que nos han puesto y que nos hemos puesto, de todas las realizaciones espirituales, cosas que hemos tenido, visiones, comprensiones, todo esto ahora no importa para nada. Porque ahora esto no nos va a ayudar. Esto son recuerdos que los dejamos allí en la puerta con los zapatos. Y también con todo esto dejamos las cosas dolorosas. O sea que también todas las memorias del daño que hemos recibido, de los traumas, de cosas desagradables que ocurrieron, muertes, fallecimientos, accidentes, tal, todo esto fuera. Todo esto, mira, ahora lo vamos a dejar allí. Porque así empezamos a dejar apartar la mente. Y ahora nada de esto lo vamos a traer a colación porque no importa para el ejercicio que estamos empezando. Dejamos unos segundos para que todo esto quede allí. Y si viene otra vez todavía la mente con algún recuerdo, con alguna imagen, le decimos, no, muchas gracias, pero esto ahora no lo vamos a comprar. No te lo vamos a comprar porque estamos en otra cosa. Esto ahora no interesa. Y entonces con el mismo movimiento dejamos también todo el futuro, que inmediatamente comprendemos que el futuro también todo son ideas, imágenes, proyecciones, cosas que continuamente trabajamos, cosas buenas que continuamente proyectamos y diseñamos con nuestras ganas, con nuestra ilusión, pero esto ahora para este ejercicio no sirve. O sea que esto también lo vamos a dejar allí. Lo dejamos, también es otra parte importante de la mente. Y junto con esto dejamos también todos nuestros temores, las cosas terribles que podemos proyectar al futuro, miedos, ¿no? De daño para nosotros o para la gente que nos rodea o para el mundo que vivimos. Todo esto también lo dejamos allí con los zapatos y con la mente, sin nada de esto, sin pasado, sin futuro, y dejamos todos los deseos, por supuesto, que los deseos pues son fuertes, ¿no? Son potencias de la vida, y en este momento también los dejamos, es decir, bueno, los deseos también los dejamos allí, porque son una continua proyección hacia el futuro y ahora ningún deseo, fuera. Todo esto fuera. Y con este mismo movimiento también dejamos el presente, llamando presente, por ejemplo, a todas las cosas que nos incumben ahora de una manera más inmediata, lo que podríamos llamar nuestra agenda virtual, todos los asuntos que no podemos olvidar, todas las responsabilidades que son imprescindibles y urgentes y vitales, todo esto también lo dejamos ahora. Todo lo que es el presente, todo lo que tenemos entre manos, todo esto hacemos el ejercicio de dejarlo y al hacerlo vemos que es posible. Vemos que con todo este apartar se va creando como un espacio más desahogado, ¿no? Espacio de mente como más vacío, ¿no? Y estamos atentos, ¿no? Porque no dejamos ahora que la mente nos venga a vender otra vez, cuidado porque a tal hora esto, que no. Ahora todos los recados de la mente los vamos a dejar allí. Y vamos a dejar también todas las imágenes. O sea que las imágenes ahora no importan. Todas las visualizaciones y
recuerdos y colecciones de diapositivas de nuestra mente, todo esto lo dejamos. Y entonces al dejarlo empezamos a reconocer, a gozar lo que va quedando en términos de desahogo, de vacío, de bienestar, de silencio, de paz, de calma. Pueden ir saliendo muchas palabras, pero ninguna de estas palabras agotará esto que queda, que no tiene en realidad calificativo. Espacio, quizá es lo que más se le puede parecer. Calma, confianza. Y entonces viene también seguramente la mente y dice, muy bien, vale, ya lo veo. ¿Qué más? Y entonces esta es una pregunta clave. Le decimos a la mente, no, ahora nada más. Porque la mente es la gran insatisfecha. La mente no le gusta el presente porque no lo puede reconocer. La mente está continuamente proyectada a lo que tiene que venir. Está siempre enrabiada con el presente. Y ahora le decimos a la mente, no esperamos nada, porque esto que buscamos ya lo somos. Y entonces nos quedamos aquí en este espacio simplemente con una mente no imaginante, no creativa, completamente relajada, completamente sin esfuerzo, reconociendo lo que hay, que es reconocer sin esfuerzo. Y damos importancia, reconocemos este espacio que de pronto se hace reconocible. Y entonces ahora viene una serie de preguntas, que son preguntas para ayudar a reconocer este espacio que somos. Y hay que recibirlas desde el corazón y contestarlas directa y espontáneamente. No son para darlas a la mente, para que analice y juzgue. Porque la mente que juzga el presente y que todo lo juzga también la hemos apartado. O sea que estas preguntas las vamos a recibir también como niños espontáneos, simplemente escuchando su resonancia, porque son ayudas para reconocer esto que ahora se manifiesta con claridad. Y la primera es decir, esto que queda, ¿tiene forma? ¿Es algo que tiene forma? ¿O que se podría fotografiar? ¿O reproducir por algún medio científico extraño? No. ¿Es un objeto? No. ¿Es propiedad de alguien? ¿Alguien lo podría manipular? ¿Es algo que sufre? ¿Y podría causar sufrimiento? Esto, espacio vacío que queda de conciencia, ¿ha venido de algún sitio? ¿Otro? No. ¿Se puede ir? O si nos vamos de este espacio físico a la calle, por ejemplo, ¿es algo que tendremos que agarrar para llevarlo con nosotros? No.
¿Es sugestión? No. ¿Se podría manipular o utilizarlo? No. ¿Sufre por algo? ¿Tiene algún problema? Esto es increíble, ¿no? Que no tenga ningún problema. ¿Se podría angustiar? ¿O irritar? ¿O poner triste? ¿O menguar? ¿O enfermar? ¿Pertenece a alguien en el sentido de alguna escuela o secta o religión o fe? Entonces, ¿es influible por nuestro pensamiento? ¿Está a favor o en contra de algo o de alguien? Entonces es increíble, porque ahora la última pregunta es decir, entre esto y cada uno de nosotros, ¿qué distancia hay? Ninguna. No hay distancia. Entonces, claro, la conclusión es que esto es lo que somos. Sin pasado, sin futuro, sin nacimiento, sin muerte, sin posibilidad de manipulación, sin sufrimiento, sin poder enfermar. Entonces, este es el descubrimiento más grande que se puede hacer en el reino humano. Y es fácil. Reconocerlo es fácil. Ahora, desde aquí, porque no se ha ido todavía, no se ha ido. ¿Se puede ir? No. Entonces es increíble. Entonces, ¿quién es el que... ¿Nosotros nos podemos ir de esto? No. Solo ilusoriamente. O sea, la mente condicionada, esto no lo puede reconocer. Y está muy acostumbrada a que siempre estemos escuchándola, a que le hagamos mucho caso. Nos han enseñado a seguir siempre los dictados de la mente. Entonces la mente puede aparecer como el peligro de apartarnos de aquí. Va a intentarlo, lo va a intentar, esto hay que saberlo también, que vendrá la mente a intentar vendernos algo, ¿no? Decirnos algún problema, alguna cosa. Vendrán sus descalificaciones. No, sí, esto pues aquel día allí en el Círculo de Humanidades pudiste verlo, pero bueno, vale, claro, sí, aquello muy bonito, pero... O sea que la mente esto lo va a denostar. El ser lo va a denostar, la conciencia la va a denostar. ¿Por qué no lo puede captar? Entonces, en este descubrimiento, lo importante es gustarlo, reconocerlo, valorarlo. En el cristianismo se dice comérselo. Comérselo. Adorarlo. Darle importancia. Quererlo. Si podemos quererlo, estamos salvados. Y entonces, claro, como que somos humanos y estamos muy condicionados por toda la formación que nos ha sido dada, limitada, ¿no? Pues inevitablemente vamos a caer seguramente en el olvido, Dios no lo quiera, pero tenemos la manera de poder volver
despertar y gustar lo bueno. Y entonces, al principio hay como un ir y venir, se podría decir un ir y venir de la persona a la presencia. Y entonces desde la presencia poder también reconocer la persona, porque aquello que hemos dejado en la puerta, aquella mente, sabemos que está allí, lo sabemos perfectamente. Y sabemos que si lo que nos interese de allí lo podemos recuperar, o sea, que no se habrá ido. O sea que lo que es despertar, iluminación, salvación del ser humano, no implica martirizar, ni azotar, ni reprimir la persona, todo lo contrario. O sea que hay toda una parte de la espiritualidad antigua, malentendida, ¿no? De pensar que hay que castigar. No hay nada que castigar. El ego simplemente es un cúmulo de creencias equivocadas que se disuelven al reconocerlas. O sea que es simplemente a través de un cambio en la mirada, ¿no? Cuando tenemos problema en la vida es porque estamos mirando desde un sitio que es incorrecto. Y entonces esto es un aprendizaje a cambiar el punto de vista, cambiar el lugar desde donde miramos y poderlo reconocer en todo momento. Poco a poco, al principio lo hacemos yendo y viniendo, pero poco a poco se va haciendo en nosotros. Por poco que nosotros hagamos, baja la gracia a raudales. Porque lo que quiere el ser es encarnarse en nosotros, lo que quiere la conciencia es encarnarse. Es bonita esta palabra de encarnación. Y claro, y aquí todos los símbolos religiosos coinciden, porque la encarnación es la resurrección también. Es decir, que al encarnarse resucita. Ahora, por ejemplo, en el calendario, en el tiempo, se celebra la Pascua, pero la Pascua y la encarnación coinciden, porque todo es en el aquí y ahora. Esto es increíble. O sea que también las humanidades entendidas de esta manera es una manera de penetrar en lo que los símbolos simbolizan, porque todo lo de las religiones y las tradiciones sagradas son simbolismos, son nada más que, digamos, imágenes, historias torpes para hablar de esto que somos y que no tiene forma y que es la belleza siempre siendo y el amor aquí ahora, el ser. Pues siempre terminamos este círculo con esta... El círculo también es un círculo, también en este caso de personas, o la persona humana misma se puede ver como un círculo, la persona es como un círculo, el cuerpo como un cascarón de una almendra, y la almendra verdadera que se come es el centro, es el simbolismo del centro. O sea que acabamos el círculo siempre habiendo reconocido la presencia que siempre está siendo y que es lo que nosotros somos, y agradeciendo, dando gracias a vosotros por estar aquí y participar de esta manera totalmente activa o pasiva a este tipo de reconocimiento o de darse cuenta o de percatarse, porque ya veis que no es un hacer. Esto en la antigüedad se llamaba la iniciación a los misterios, misterio que somos y misterio que no se puede expresar, se puede ser. El misterio es para entender qué es lo que somos y que no hay que descubrirlo, simplemente hay que reconocerlo. O sea, no hay que descubrirlo tipo detective, sino que hay que serlo. No se puede comprender, se puede ser. Estamos concluyendo, hoy ha sido una sesión de conclusión y aprovecho para agradecer a todos los que habéis hecho posible la celebración de este precioso Círculo de Humanidades en 7 encuentros. Y como que he dicho los nombres antes, de Anita Trías y de Isolda Mora, que está ausente, hoy no puede venir, y Tristán y Lisette, pues también aprovecho para felicitar y dar las gracias a María Francisca Graells, que ha sido la
colaboradora desde el principio. Muchas gracias. Y a Bettina también, y a todos los que habéis venido hoy también, María Luisa, y a Beatriz, y a Selin, todos muy queridos. Ya veis que aquí también se puede decir con las humanidades practicamos la igualdad, la libertad y la fraternidad. La igualdad y verdad. O sea que es la política fundamental. Libertad, igualdad, fraternidad. Son las tres maneras de llamar al ser, al hombre verdadero.